Habiendo señalado la importancia del informe McBride como un documento que buscaba la democratización de la comunicación, resulta importante saber qué sucedió más tarde, porque el informe fue publicado en el año 1980, pero bueno, los años han pasado. Para ello vamos a apelar a un texto de los investigadores Guillermo Mastrini y Diego de Charras que se denomina 20 años no es nada, y plantea un recorrido entre el NOMIC, es decir, el nuevo orden mundial de la información y la comunicación propuesto por el informe McBride, y la cumbre mundial sobre la sociedad de la información que se realizó en dos etapas. La primera de ellas en Ginebra, Suiza, en 2003 y la segunda en Túnez en 2005. Entonces, los autores plantean desde la introducción que se dio un paso hacia adelante con este informe, pero después se dieron dos pasos hacia atrás, ¿no? Algo así como el juego de la oca. A ver, para ellos el desafío de los comunicadores, de los investigadores en comunicación, es estudiar el vínculo entre los medios de comunicación y los sistemas políticos democráticos. ¿Bien? Es decir, cómo es la relación entre la comunicación y la democracia. Y para ello es necesario estudiar las políticas nacionales de comunicación. ¿Bien? Ellos, sin ningún lugar a dudas, como investigadores especializados en la economía política, entienden como fundamental analizar las políticas públicas que toman los estados para democratizar o no a la comunicación. ¿Qué es lo que se vio en el último tiempo? Bueno, se vio que estamos en las antípodas de una mayor democratización. ¿Por qué estamos en las antípodas? En primer lugar, porque muchos medios públicos, bien, los medios públicos son del Estado y por lo tanto son de toda la sociedad, muchos medios públicos se privatizaron, pasaron a manos privadas. En segundo lugar, se em, fueron concentrando, bien, es decir, que entre medios se fueron comprando y fueron creciendo. Y una tercera etapa tiene que ver con la transnacionalización. Bien, ¿qué significa esto? Significa cuando viene capitales de afuera que compran parte de esos medios. ¿Sí? Esto nosotros lo analizamos en la comunicación, pero ha sido una de las lógicas del el capitalismo en su faceta neoliberal. Bien, pensemos por ejemplo en Entel, ¿sí? La telefonía argentina estaba en manos del Estado, bien, hay que decir que también funcionaba mal y por eso años más tarde bien fue privatizada, se pasó de un monopolio a un duopolio, y se dividió entre el sur y entre el norte, ¿no? Teniendo en cuenta también que Argentina es el octavo país más grande del mundo. Vamos a dar el ejemplo en el sur. En el sur, la telefonía fue comprada por Telefónica de España, bien que más tarde tendría Movistar, tendría su servicio de Internet. Pero fíjense cómo pasamos de tener una empresa de telecomunicaciones en manos del Estado a que de repente esté transnacionalizada siguiendo intereses comerciales fuera del interés común. Entonces, los autores plantean que hay que estudiar el devenir histórico de las propuestas por democratizar la comunicación. ¿Bien? Para ver si ese debate tiene vigencia o no. Ellos tienen, los autores tienen dos hipótesis. La primera es que el debate político que habían generado la UNESCO en la década del 70 se frustró. Bien, y esto se notó justamente en estas cumbres mundiales sobre la sociedad de la información en Ginebra y en Túnez. Y en segundo lugar, entender que la lucha por democratizar la comunicación es política. ¿Por qué es política? Porque por un lado se van a discutir, bien, se van a disputar recursos económicos y simbólicos, y por otro lado, bueno, democratizar significa apela a lo político. Los autores entienden al documento McBride como el principal documento generado por una instancia supranacional que consagra elementos para democratizar a la comunicación. Ahora, dicho esto, ellos entienden que no hubo una distribución que permitiera generar una mayor equidad en el acceso a la comunicación. Y además plantean también que la dinámica del imperialismo es más compleja que en la década del 70. ¿Por qué? Porque se mantienen las viejas formas de inequidad, pero
a través de nuevos modos. Entonces, a ver, el debate sobre un nuevo orden mundial de la información y la comunicación estuvo en cierto modo restringido, ¿sí? O sea, fue un debate en primer lugar entre los estados-nación, ¿sí? Y dentro de estos estados-nación se incorporó un nuevo actor que fueron los países, el movimiento de países no alineados, es decir, que no, eran no se encontraban ni dentro del bloque capitalista ni dentro del bloque comunista, con un especial, bueno, y los países del tercer mundo, ¿no? De este modo, la UNESCO fue el espacio en el cual se debatieron los desequilibrios en los flujos de la comunicación, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la existencia de cadenas informativas, bien, de agencias de información como Associated Press, Reuters, UPI, France Press, bien, que eran agencias de información pertenecientes a Estados Unidos, a Francia, a Gran Bretaña, y que bueno, iban haciendo circular la comunicación desde el norte hacia el sur. ¿Sí? Allí surgió el debate entre la identidad propia de los países del sur, el movimiento de países no alineados y el tercer mundo de Latinoamérica, de África y de Asia. Bien, la discusión entre la identidad de esos países y la dependencia de la comunicación de los países del norte y la discusión sobre las políticas nacionales de comunicación. Es así como emerge el informe McBride como el documento que que plantea la necesidad de democratizar estos flujos y algo muy importante, el derecho a la comunicación, ¿sí? Los autores señalan que a partir del informe McBride se abandona la idea insípida, neutra, apolitizada de información, bien como mero envío de mensajes, a la importancia del derecho a la comunicación, es decir, a poder participar, no solamente tener acceso al consumo, sino poder participar de esa generación de contenidos simbólicos. Esto del derecho a la comunicación es algo relevante. Entonces, lo que ocurre después lo sabemos, ¿sí? Llegan Ronald Reagan a Estados Unidos, llega Margaret Thatcher a Inglaterra, bien, las ideas del modelo neoliberal difundidas por la Escuela de Chicago van ganando territorio, se va construyendo una hegemonía del modelo neoliberal. Para eso es importante el rol de Estados Unidos con el Consenso de Washington, en el cual los países adhieren a disminuir el rol del Estado en la economía, adhieren a permitir que las mercancías y el capital financiero viajen libremente a través de los países, lo cual ha generado desequilibrios y crisis en muchos de ellos. El Consenso de Washington también plantea la desregulación, ¿sí? Es decir, que los mercados, es decir, el libre mercado, y lo que se va viendo es que se va concentrando la propiedad, ¿no? No en vano, el modelo neoliberal es un modelo económico defendido especialmente por las grandes corporaciones transnacionales y por supuesto por el capital financiero. Se concentra la propiedad y bueno, creo que hay evidencia de que más se concentra la propiedad, peor la pasamos los que no tenemos ese acceso a la propiedad. Entonces, para concluir, el texto de Mastrini y de Charras plantea ciertos cambios, es decir, ciertos desplazamientos, ¿sí? Que entiendo yo que son relevantes y que ellos enumeran del 1 al 10. En primer lugar, la discusión entre concentración y pluralidad, ¿sí? Em, Mientras el capital concentrado busca concentrar, bien, los medios de producción y por lo tanto los medios de comunicación en pocas manos, bueno, desde otros sectores buscamos por la pluralidad de voces, es decir, que todos y todas podamos expresarnos a través de los medios de comunicación. Em, Así, a través de esta concentración se han generado multimedios, ¿sí? Es decir, muchos medios en pocas manos, y han quedado ciertamente relegados los medios comunitarios y el rol del Estado. El rol del Estado, en lugar de tener medios públicos robustos, ha quedado como un simple garante de la libre competencia. Asimismo hay un desplazamiento. Bien, mientras antes la discusión se daba en el marco del UNESCO, bien, un organismo que depende de la ONU, ahora
pasa a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es decir, la UIT. Em, la UIT es más técnica, bien participan instituciones privadas como Siemens, como Benz, como Alcatel, como AT&T, es decir que la discusión se semi-privatiza y hay actores que tienen intereses muy relevantes que participan en esta discusión. La UIT tiene una lógica mercantil, no tiene la lógica de derechos, ¿sí? Eso es un punto importante. Se comienza a discutir la brecha digital, ¿bien? Es decir, el desigual acceso a las nuevas tecnologías, pero hay que señalar que es un eufemismo, porque hablar de brecha digital es hablar de brecha económica, de desigualdad económica. Si hay diferentes accesos a las nuevas tecnologías, a una computadora, un celular, una tablet, a un televisor, es porque hay diferentes tipos de ingresos, bien, incluso mucha desigualdad. Para subsanar estas desigualdades se plantea, por ejemplo, un fondo solidario nacional, en el cual en Europa cada usuario dona un centavo. Bien, aquí los autores dicen, bueno, ¿por qué se le carga la desigualdad a los consumidores y por qué no se carga esa desigualdad dentro de las grandes corporaciones? Se reconstruye la diferenciación eh, entre centro y periferia, ¿no? De la División Internacional del Trabajo. Claramente nosotros nos encontramos dentro de la periferia. Señalan aquí los autores el rol de la sociedad civil. Bien, la sociedad civil como va a ir ganando lugar eh, a través de la crítica al statu quo, a través de la búsqueda de derechos humanos, a través de los medios comunitarios, alternativos y populares que uno ve que han ido creciendo, de modo lento, pero han ido creciendo al fin, y también la importancia de la discusión sobre el software libre. Bien, hay ciertos programas, ciertos software que son muy relevantes, e incluso hasta que son monopólicos, bien, como por ejemplo de Windows. Bueno, se comienza a discutir el software libre. Las grandes corporaciones le reclaman al Estado un entorno habilitador. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Le demandan al Estado que genere la seguridad jurídica como para poder realizar sus inversiones. Y para ir terminando, ¿sí? Entra en juego la discusión de la propiedad intelectual, bien, y los autores terminan el documento señalando la importancia de entender que es un debate político, ¿sí? O sea, es decir que mientras la UIT plantea una mirada tecnicista con fuerte con fuerte marco en la discusión de las nuevas tecnologías, bien, de los medios, los autores dicen, bueno, por supuesto la tecnología es importante, pero pensemos que este es un debate político. Y concluyen, descuidar estos aspectos puede llevarnos a perder de vista que estamos frente a fenómenos que, más que tecnológicos, son culturales y sociales, y, por ello, necesariamente políticos. La disputa por el sentido es una más de las batallas a dar. Bien, eh, diría que con la disputa por el sentido podemos hacer también una conexión con lo que plantea Torrico de Villanueva, al decir que la comunicación es un campo interdisciplinario que discute por el sentido válido, y también pensar en los autores de la escuela de Birmingham, ¿no? Cuando plantean el debate en torno a la hegemonía y la construcción simbólica. Entonces, por un lado hemos visto el informe Babray, sus particularidades, la ruptura que genera, pero también hemos visto después cómo su potencial transformador ha sido relegado por la llegada del modelo neoliberal en la década del 70, en la cual las empresas adquieren muchísimo poder en marcar el destino de las sociedades, y por otro lado ver cómo fue el desplazamiento, ¿no? De tener una discusión dentro de la UNESCO y pensando en un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, a tener una discusión dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde participan las principales corporaciones, bien, en materia de tecnología, y además con una lógica más mercantil que de ampliación de derechos y democratización de la comunicación. De este modo culminamos esta clase sobre economía política de la comunicación.